Dios. Bueno, pero vamos a iniciar con la ambientación del libro Por los Caminos de Jesús, dictado por el Espíritu Amelia Rodríguez a través de Divaldo Pereira Franco. El capítulo de hoy es el número 7 y se titula En Transjordania, la libertad. Árida y calcinada, aquella es la tierra castigada por las corrientes de aire caliente y la inclemencia del sol. La Transjordania está constituida por mesetas que se extiende a uno y otro lado de la inmensa depresión del Gor, por donde lánguido y generoso el río Jordán, que se prolonga surcando el suelo calcáreo hasta la inmensa fosa del Mar Muerto, a casi 400 metros de profundidad con relación al nivel del Mediterráneo. Estas mesetas resecas están formadas por elevaciones volcánicas donde se esparcen desiertos y estepas que ocupan 4/5 del área territorial. Solamente en la región por donde corre el Jordán el clima se hace más placentero, con un calor húmedo y favorable para algunos cultivos como los de cereales, plátanos y frutas cítricas. La jornada se anunciaba difícil. El maestro había alcanzado el clímax de su ministerio en Galilea y programaba dirigirse a Jerusalén. Con todo, deseó alterar el recorrido y seguir por otros caminos sin atravesar Samaria. Lo atraía el otro lado, la región oriental. Él deseaba sembrar la palabra de luz en la tierra de los corazones que la desconocían. Por ese motivo, optó por subir a Jerusalén, venciendo los paisajes resecos e ingratos de Transjordania. Era necesario fecundar el suelo difícil con el abono del sacrificio y alentar a los depositarios de los bienes divinos, acomodados la indolencia e indiferentes con la esperanza y la motivación para el cultivo del amor. La indiferencia es un moho mortífero. A veces, peor que el odio, amor que enloquece y estalla en ira. Ella es la manifestación malsana del amor que está muriendo. La marcha se anunciaba larga y cansadora, al tiempo que arriesgada, a causa del fariseísmo dominante y astuto que se enriquecía a costa de la ignorancia del pueblo, sometido a una infeliz servidumbre. A medida que avanzaba, sus sabias enseñanzas abrían espacios en las mentes cerradas, invitándolas a la reflexión y a la libertad. En cada lugar, en cada trecho del camino, su presencia y su voz disipaban las dudas, dirimían los conflictos. Tras su paso, quedaban impresas en las almas las flechas luminosas que señalaban los rumbos de la seguridad, a fin de que los hombres pudiesen alcanzar los refugios de la paz. Durante la sinfonía de los acontecimientos, Pedro, que también se dedicaba a la tarea con extremado celo y abnegación, le preguntó en la primera oportunidad: ¿y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Había sed de ternura y recompensa. Cuando aún no se sabe amar verdaderamente, siempre se espera retribución. El amor, en cambio, se basta a sí mismo. Satisface el corazón de quien lo da y vitaliza al de aquel a quien se le ofrece. Autosuficiente, se enriquece y justifica a sí mismo. No viene de afuera, ni se manifiesta con ruidos ni excentricidades. Surge espontáneo desde el interior de cada ser y se exterioriza como un perfume suave que termina por impregnarlo todo. El amor es pleno, es a la vez fruto y resultado. Es siempre amor, puesto que proviene de Dios y a Él retorna.
En la primera fase de su expresión, cuando aún es frágil, el amor pide respuesta, espera ser compensado. Al fortalecerse, renuncia a los intereses menores y prosigue amando. Jesús recordó aquella oportunidad en la que propuso a sus seguidores la opción entre los familiares y él, entre los bienes transitorios y los eternos. La interrogación del amigo que hablaba en nombre de todos lo llevó a responder: en verdad os digo, quien haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por causa de la buena nueva, recibirá 100 veces más ahora, en el presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, junto con persecuciones, y en el futuro, la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. La respuesta, que contenía toda una promesa de ventura, no omitía las luchas ni los testimonios. La opción por Cristo es una decisión definitiva, sin el entusiasmo de la primera hora que pasa y lleva a la deserción, ni la reflexión muy prolongada que pierde la oportunidad. Hay un momento de elección, de decisión. Una vez tomada la determinación, es indispensable abrazar la cruz, no mirar hacia atrás y seguir. Toda opción demanda la contribución del esfuerzo. Aún los caminos libres de obstáculos son vencidos con dificultad por los aspirantes que se movilizan buscando vencer las distancias. Las decisiones morales superiores atraen muchas veces flagelos para el cuerpo, la emoción, el alma. Elegir a Jesús y renunciar al mundo constituye un gran desafío para quien esté saturado de las ilusiones y las mentiras, pero no para aquel que sueña y se sumerge en los placeres. Aquellos, los decididos que eligieron seguirlo, aún en soledad, lo tienen. Es una soledad con él, que equivale a la plenitud sin los demás. Junto a esa agradable y reconfortante compañía, ellos se encuentran en los otros caminantes a su verdadera familia, aquellos cuyos lazos no se rompen y cuya vitalidad no perece. Casas de amor en todas partes sustituyen a la casa abandonada, en ruinas, sin sentido ni significado frente a los corazones afectuosos que se convierten en los nuevos hogares de seguridad y reposo. No faltarán, sin embargo, los testimonios naturales. ¿Quién elige? Se queda sin una parte y esta reacciona, a veces agrede y hiere. El mundo está hecho de utopías y sus usufructuarios se apoyan en la violencia para no perder el espacio que ocupan. El reino es ilimitado. No obstante, cabe en el corazón que no disputa áreas ni propiedades. Esa renuncia ofende a los posesivos y dominadores de las cosas vanas. Al no poder someter las voluntades y virtudes ajenas a su talante enfermizo, embisten furibundos y calumniadores para demoler las construcciones de la honra, el valor, el bien, o intentan conseguirlas con las armas que disponen: la traición, el escarnio, la burla, la falsa superioridad. Aquel que los ame y comprenda, por verlos enfermos y necesitados, podrá perder la vida física en sus manos, o la honra en sus agresiones, o la paz aparente en sus actitudes beligerantes, pero ganará la vida eterna, y con ella volverá para rescatarlos a sí mismos, reconocido por lo que le hicieron sufrir y por apresurarle la victoria. La renuncia tiene precio y el éxito es su corona. La vivencia del Evangelio con espíritu de abnegación sustenta los lazos de familia, no los rompe. Ante el matrimonio, los estudios, las profesiones, la criatura siguen su propio impulso.
Y cuando no es aceptado en el hogar, avanza asumiendo riesgos por lo que le parece mejor. En lo que respecta a la conducta cristiana, el fenómeno es equivalente con la diferencia de que las y hace lo mejor a su alcance a fin de no ofenderlo, dejando abierta la puerta del afecto para el restablecimiento de la comprensión y la amistad momentáneamente alterada. Si avanzas con Jesús y sin la familia, al término de la jornada, podrá extender sus brazos en dirección de la retaguardia y levantar a los que quedaron rezagados. En cambio, quedarse con los afectos, pero sin Jesús, es mucho más difícil para todos. Una vez escogido el derrotero, surge la necesidad del equilibrio en la conducta. No disputar lugares, no exponerse a la lisonja, no ser el primero. La conciencia del deber impulsa al discípulo al servicio y al silencio del yo. Su mayor ambición consiste en apagarse para que él brille. Una sola cosa le basta: servirlo a través de la humanidad entera, su hermana. Aunque todos lo consideren en último lugar, él es el primero en la acción del bien y de la caridad. Lo demás no importa. Para quien gana un tesoro con el cual es feliz, las otras adquisiciones pierden importancia. Con Jesús, todo lo demás no tiene sentido, es dispensable. Solo Él tiene significado. La Transjordania ruda y ardiente es el mejor símbolo de los caminos íntimos que el aspirante a la liberación debe recorrer. Largas distancias, calor inclemente, soledad y silencio son algunos rasgos de la elección. De algún modo, los hombres viven situaciones equivalentes en el mundo, a veces peores y en circunstancias tan perjudiciales que, no soportándolas más, escapan hacia las bebidas, las drogas, la lujuria y los vicios. Unos enloquecen y se encierran en prostíbulos de lujo o en cárceles de voluptuosidad sin fin. Otros se agotan, desalentados, y huyen por el abismo del suicidio abominable. Solitarios entre la multitud que los adula y aplaude, se detestan a sí mismos y menosprecian a todos y a todo. Sonrientes caminan infelices, muy bien vestidos y adornados con metales nobles y piedras preciosas, tienen el alma desnuda y herida, sufriendo en prolongada agonía. Jesús, no obstante, en la inmensa Transjordania en que se transformó la tierra, continúa enseñando y esperando a aquellos que quieren seguirlo, para alcanzar dichosos la vida eterna con plena libertad. Bien. Quiero iniciar el comentario con el evangelio que me salió a mí personalmente en el día de hoy y prácticamente era un preparativo para esta lectura, ambientación que fue primeramente por el Espíritu de Manuel, en donde nos dice que Jesús es todo, que Jesús es afabilidad, que Jesús es virtud, que Jesús es todas esas facultades de Jesús son las que nosotros debemos de copiar. Y en el Evangelio me salió el de moral extraña, en donde dice el que no aborrece a su padre y a su madre. Entonces, como vemos, es una continuación de admiración a Jesús por todas esas enseñanzas que Él nos dejó. Entonces, el que nosotros con Él y siguiéndolo a Él, lo tenemos todo. Y ahí en este capítulo de moral extraña dice que el que no aborrece a mi padre, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y me sigue en pos de mí, no
no es mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Entonces, y aquí en esta lectura, en donde en ese camino de Transjordania, en donde prácticamente trazó esa línea de conducta que debían de seguir y que definitivamente, siguiéndolo a él, lo conseguimos hasta las cosas más imposibles que, que nosotros como seres humanos encarnados podemos pensar. Que él es paz, él es equilibrio, él es armonía, él es amor. Entonces, toda esta serie de enseñanzas debemos de ser la brújula para nosotros que estamos buscando este camino de Él, que es el camino de luz, de paz y amor. Sí, esta lectura lo que una vez más nos dice es que el discípulo de Jesús debe ser decidido, debe ser audaz, debe arriesgar. Es decir, el discípulo de Jesús no puede estar en la comodidad, en la inmovilidad, en la fácil. No, o sea, hay que arriesgar, hay que arriesgar. Si en este momento, por lo menos que nosotros estamos dedicando este tiempo, pues estamos dejando de hacer otras cosas que de pronto muchas personas están haciendo, que si el noticiero, que si en la calle, que si... entonces, es un espacio que hemos apartado para prepararnos, para dar de nosotros mismos, porque también es un momento de oración, de vibraciones en las que también influenciamos positivamente a todo nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, por eso es que se refiere esto de que hay que arriesgar ciertas cosas en lo que tú citabas ahora, el término aborrecer, el que no aborrece a su padre y a su madre, no es digno de mí. En esa época significaba amar menos. En ese sentido, el que parafraseando nuevamente a Jesús, el que no ama menos a su padre, a su madre, no es digno de mí, ¿sí? Entonces no es el significado de aborrecer que tenemos en la modernidad como despreciar, no, en esa época significaba amar menos. Entonces, esos sacrificios que nosotros hacemos por la causa espiritual, pues serán recompensados, porque definitivamente no podemos hacer tantas cosas a la vez. Si hacemos una, no hacemos la otra. Entonces, pero que son premiados, lo que nos quiere decir Jesús es que si nosotros elegimos la causa espiritual, seremos premiados en sí misma con esa elección y con esas bendiciones que vienen como consecuencia de esa elección. Decía Amelia, si con la familia sin Jesús, pues no somos nada. Ahora, con Jesús sin la familia, tenemos que buscar el equilibrio, ya lo habíamos hablado anteriormente, también se refiere a esos dos primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sí, el primero es ese compromiso con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, sobre todos los demás seres. Hay que amar a Dios y amando a Dios tenemos que amar ese compromiso que tuvimos con Él, esa misión o esa tarea, como la queramos llamar, grande o pequeña a la que nos comprometimos con Él, que está por encima de los otros deberes, lógicamente, buscando un equilibrio, sin exagerar. En todas las cosas tenemos que tener un equilibrio, como nos enseñó ese otro gran maestro Buda, ¿sí? El camino del medio. Entonces, pero a veces es que hacemos lo contrario, a veces por estar atendiendo cosas familiares, por estar atendiendo los quehaceres del día a día, no sacamos un espacio para la parte espiritual, ¿ok?
pues para la mayoría de las personas eso será normal y será así. De pronto la misión de ellos no es espiritual, pues en el sentido de búsqueda de las temáticas espirituales como hicieron Jesús y sus apóstoles. Pero para algunos de nosotros que hemos sido tocados con esta enseñanza espírita, pues no es lo mismo, porque al que más se le da, más se le exige, ¿sí? Entonces tenemos que, no podemos acaparar este conocimiento, encerrarlo solo en nosotros mismos, sin compartirlo, sin divulgarlo. No podemos porque seríamos acaparadores del pan espiritual, como algunos son o somos acaparadores del pan material que no comparten con otras personas que lo necesitan. Entonces, también seríamos avaros del pan espiritual cuando no nos congregamos, cuando no divulgamos, cuando no enseñamos y por supuesto cuando no vivimos, cuando no practicamos estas enseñanzas también o tampoco estamos cumpliendo nuestro cometido, ¿cierto? Tenemos que, lo poquito o lo mucho que recibimos, que aprendemos, tenemos que aplicarlo. Entonces, pero me llamó la atención nuevamente escuchar cómo expresaba Jesús lo que él venía a decir, la buena nueva, ¿sí? Esta frase que la había escuchado muchas veces, sin embargo, hoy se me quedó como enmarcada, la buena nueva, o sea, la buena noticia que nos trajo Jesús y que hoy nos están recordando los espíritus superiores, es la inmortalidad del alma. Es que no estamos aquí por el azar, es que tenemos un Padre amoroso que nos ha guiado, que nos sigue guiando, que nos manda sus enviados, ¿sí? En diferentes pueblos, porque para Dios no hay un pueblo elegido, hay muchos pueblos, todos los pueblos son elegidos porque en todos encarnan hijos suyos. Entonces, nos deja siempre una guía, un derrotero como este que nos ha trazado Jesús a nosotros los cristianos y el derrotero que le ha trazado otros enviados a los diferentes pueblos del mundo. Entonces, debemos estar muy dispuestos a comunicar esa buena nueva, esa buena noticia de la inmortalidad del alma, más hoy que nunca, más hoy lo necesita la humanidad, con tanta incertidumbre en la salud, con tanta incertidumbre en lo económico, con tantas situaciones de estrés por el confinamiento, porque ya no podemos hacer lo que queramos hacer, porque hay unas leyes que nos están restringiendo nuestra libertad, porque esa libertad puede atentar con la libertad de los demás, con los derechos de los demás. Entonces, eso pues cohíbe, puede producir mucho estrés, pero si sabemos que somos eternos, si sabemos que este no es el único momento que vamos a tener, que este confinamiento tiene su razón de ser y que debemos aprovecharlo de la mejor manera, compartiendo más directamente con las personas que las que encarnamos muy junticos, muy próximos, el prójimo más próximo. Era necesario que nos confináramos, que revisáramos cómo nos estábamos tratando unos con otros nuestros familiares, para ya nunca más volver a ser los mismos, para definitivamente tener un mejor trato, ¿sí? Pero sin renunciar a nuestras tareas, a nuestras misiones, grandes o pequeñas, repito, a nuestro compromiso espiritual, ¿sí? Donde quiera que nos encontremos y también, en este caso, con este movimiento espiritual que estamos nosotros haciendo parte y que es bueno que se reavive, que se reanime, que se expanda, ¿verdad? Que con mucho entusiasmo todos sigamos haciendo parte de él con nuevas ideas, con nuevas tareas, con nuevas propuestas, ¿sí?
No, ser muy dinámicos, así como lo fue Jesús solamente en 3 años de ministerio, de trabajo, todo lo que hizo fue incansable en esos 3 años, pero él sabía que no iba a demorar mucho porque un hombre que se levanta delante de los poderosos y les dice las verdades a los poderosos, normalmente no muere en su lecho de viejo ni tranquilamente. Normalmente en un mundo atrasado como lo era el planeta Tierra y como todavía lo sigue siendo un poco, un hombre que le dice las verdades a las personas que mandan, que se aprovechan de los intereses materiales, del poder, normalmente es eliminado, como fue eliminado Jesús, como fue eliminado Sócrates, como fue eliminado Gandhi, como fueron tantos los mártires de la humanidad que han bañado de sangre esta humanidad, pero que esa sangre no ha sido en vano, no ha sido en balde, sino que ha fructificado, es una semilla que ha fructificado en otros seres que, inspirados por esos modelos, cada vez están haciendo más posible que la tierra se parezca a ese reino de Dios. Pareciera que los malos están reinando, pareciera que hay caos, pero se están levantando hoy más que nunca hombres y mujeres dispuestos también a dar su vida, a marchar en pro de la justicia, del amor. Esos seres no se exhiben, sino de a poquito. Y no son noticias, casi nunca en los noticieros, pero son verdaderos guerreros de Dios con armas de paz, con armas de luz que se están levantando y que van a hacer la diferencia en pocos años. Veremos un panorama diferente. Ojalá todos podamos mirar ese panorama diferente que va a tener la Tierra en estos años de transición, en estos años de transición. Ojalá todos podamos llegar a verlo. Bueno, y si no lo vemos aquí encarnado, lo veremos desde el mundo espiritual porque sabemos que somos inmortales. No sé quién más quiera decir algo sobre esta bonita lectura en Transjordania, la libertad. Bueno, entonces, preparémonos, entonces organicémonos para lo que viene, la lectura del libro de los espíritus. No sé quién más, además de Germán, tenga en sus manos el libro de los espíritus que nos pueda apoyar con esta lectura del libro de los espíritus. Bien, si no hay voluntarios, entonces Germán, continúas tú con el libro de los espíritus. ¿Y quién quiere apoyarnos con la lectura del Evangelio según el espiritismo? Bueno. ¿Evangelio o libro de los espíritus? A ver. Bueno, si quieres el libro de los espíritus. Sí. Bueno, vale. Entonces, tú el libro de los espíritus y ahorita pues alguien elegimos con el Evangelio. Ahora que se decidan quedamos en un poquito más. La vez pasada Todavía yo no. lo leí. Todavía no, Flores. Vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias a ese grupo de espíritus, guías que te representan cada vez que 2 o más se reúnen en tu nombre. Por su presencia, gracias a ellos, por estar con nosotros. Les pedimos que se queden con nosotros, que nos ayuden a entender estas lecciones cada vez más, cada día más, poder fortalecernos con la luz de estos conocimientos para que nuestra fe sea cada vez más sólida, para poder tener la fortaleza para afrontar todas las situaciones de la vida física, de la vida espiritual que tenemos que asumir y afrontar, nunca desfallecer,
siempre seguir adelante, perseverar hasta el final, como nos decía Jesús, perseverar hasta el final, porque muchas veces en el camino no vamos a encontrar de pronto todas las condiciones deseadas, pero si perseveramos con confianza, con fe en Dios y en el mundo espiritual superior, podemos llegar a los momentos de la cosecha y recoger todos los esfuerzos, todos los sacrificios que hemos tenido mientras que estamos siguiendo el sendero verdadero, el sendero espiritual superior. Y los verdaderos triunfadores solamente los conoce Dios, solamente sabe quiénes son esos héroes, héroes ocultos, héroes invisibles, y Él, claro que sí, seguramente en el momento indicado hará ese reconocimiento, sea en esta misma encarnación, sea en futuras encarnaciones, pero la justicia es de Él, la justicia es potestad de Él, y en algún momento se dará a conocer la verdad. Muchas gracias por su compañía y quédense con nosotros para que con sus intuiciones comprendamos y aprendamos lo mejor de estas enseñanzas. Que así sea. Ahora sí, Flore, quedamos la semana pasada En la 236 de exactamente, vamos para las 237, que es las percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus. Lentamente, oíste, Flores. el alma, una vez en el mundo de los espíritus, conserva las percepciones que tenía cuando estaba encarnado. Pregunta, respuesta. Esa es una Sí, pregunta. sí, y otras que no poseía, porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando éste no tiene trabas. 238. Las percepciones y los conocimientos de los espíritus son ilimitados. En una palabra, lo saben todo. Respuesta. Cuando más se acerca a la perfección, más saben. Si son superiores, saben mucho. Los espíritus inferiores son más o menos ignorantes en lo relativo a todas las cosas. Pregunta 239. ¿Los espíritus conocen el principio de las cosas? Respuesta. Eso depende de su elevación y su pureza. Los espíritus inferiores no saben al respecto más que los hombres. 240. Pregunta. ¿Los espíritus comprenden el transcurso del tiempo como nosotros? No. Respuesta. No. Eso hace que no siempre nos comprendan cuando se trata de fijar fechas o épocas. Aquí hay una lecturita. Sí, sí, esa es de Allan Kardec. Una ampliación. Los espíritus, una ampliación, sí. Los espíritus viven fuera del tiempo tal como nosotros lo comprendemos. Para ellos su transcurso se anula por deterioro, por decirlo así, y los siglos que nosotros nos parecen tan extensos para ellos no son más que instantes que se borran en la eternidad. Del mismo modo que las desigualdades del suelo se borran y desaparecen para aquel que se eleva en el espacio. 241. Los espíritus tienen
el presente una idea más precisa y exacta que nosotros? Respuesta. Más o menos como el que se ve claro y tiene una idea más exacta de las cosas que el ciego. Los espíritus ven lo que vosotros no veis. Juzgar, pues, de otro modo que vosotros. No obstante, eso también depende de su elevación. Pregunta 242. ¿De qué modo los espíritus tienen conocimiento del pasado? ¿Ese conocimiento es ilimitado para ellos? Respuesta. El pasado, cuando nos ocupamos en un presente del mismo modo que cuando tu recuerdo algo que te impresionó durante tu exilio, solo que como nosotros ya no tenemos el velo material que oscurece su inteligencia, recordamos cosas que para ti se han borrado. No obstante, los espíritus, todo, No su lo conocen todo. creación, Los sí, espíritus no lo conocen todo. Ajá. su creación es en primer lugar. Especialmente su creación. O sea, no lo conocen todo, especialmente no conocen su creación. Ajá. Exactamente. 243. ¿Los espíritus conocen el porvenir? Dice así. Eso también depende de su perfección. A menudo solo lo entreven, pero no siempre se les permite revelarlo. Cuando lo ven, les parece presente. El espíritu ve el porvenir con mayor claridad a medida que se acerca a Dios. Después de la muerte, el alma ve y abarca una mirada sus emigraciones pasadas, pero no puede ver lo que Dios le prepara. Para ello es necesario que el cabo de muchas existencias esté totalmente compenetrada con él. O sea, con Dios. Así es. Exactamente. Ahora viene la 243A. Los espíritus que llegan a la perfección absoluta está totalmente comprenderá con él, compenetrada con él. Espérate, los espíritus que han llegado a la perfección absoluta tienen completo conocimiento del porvenir. Ajá. Sí. Sí, totalmente compenetrada con él. 243A. Los espíritus que llegan a la perfección absoluta tienen un conocimiento completo del porvenir. Respuesta. Completo no es la palabra, pues Dios es el sábelo todo. Es el soberano Señor y nadie puede ser igualarlo. Pregunta 244. ¿Los espíritus ven a Dios? Solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden. Los espíritus inferiores lo sienten y lo adivinan. Pregunta 244A. Cuando un espíritu inferior dice que Dios le ha prohibido o le permite alguna cosa, como sabe que eso no proviene de Dios. Respuesta. Ese espíritu no ve a Dios, pero siente su soberanía cuando algo no tiene que hacer o una palabra que no se debe decir. Siente una especie de intuición, una advertencia invisible que le prohíbe hacerlo. Vosotros mismos no tenéis presentimiento que
son como la advertencia secreta para que hagáis o dejéis de hacer tal o cual cosa. Lo mismo nos ocurre a nosotros, solo que es un grado superior, pues comprenderéis que dado que la esencia de los espíritus es más sutil que la vuestra, ellos pueden recibir mejor las advertencias divinas. Sigo, Sí, 244b. sí, claro, sigue. ¿Está cansada? A menos que esté cansada. No. La Dale. orden es transmitida al espíritu directamente por Dios o por intermedio de otros espíritus. No, llega directamente de Dios para comunicarle con él. Él hay que ser digno de ello. Dios le transmite sus órdenes a través de los espíritus que se hallan más elevados en perfección y en instrucción. 245. La vista de los espíritus está circunscrita como como en los seres corporales, no, reside en ellos. 246. Los espíritus necesitan luz para ver. Respuesta. Ven por sí mismo y no necesitan luz exterior. Para ellos no hay tiniebla, excepto aquellos en lo que puedan encontrarse por expiación. 247. Los espíritus necesitan trasladarse para ver en dos puntos diferentes. Respuesta. Pueden ser, por ejemplo, de una manera simultánea en los hemisferios del globo. Como un espíritu se traslada Espérate, con la rapidez. Flores, Respuesta. esa todavía no era la respuesta, era otra pregunta ahí mismo. Dice, ¿pueden, por ejemplo, abarcar lo que ocurre en los dos hemisferios del globo? Ahora sí, di la respuesta. Como los espíritus se trasladan con la rapidez del pensamiento, podemos decir que ven en todas partes a la vez. Esto es largo. Dale. Y pensamientos para irradiar y dirigirse al mismo tiempo a muchos puntos diferentes, pero en esa facultad depende su pureza. Cuando menos purificado, está más limitado en su vista. Solo los espíritus superiores son capaces de tener una visión de conjunto. Cuando te canses me La avisas, facultad, Flores. ¿Oíste? dice, Cuando te canses me avisas. la facultad de ver en los espíritus, en sus propiedades inherentes a su naturaleza y reside en todo su ser, así como la luz reside en todas las partes de un cuerpo luminoso. Es una especie de lucidez universal que se extiende a todo, que abarca a la vez el espacio, los tiempos, las cosas, y para la cual no existen tinieblas, ni absoluto, obstáculos materiales. Se comprende que debe ser así en el hombre la vista que opera mediante el funcionamiento de un órgano que recibe la impresión de la luz. Sin luz el hombre queda en la oscuridad. En el espíritu, puesto que la facultad de ver es un atributo de sí mismo que preside de todo agente exterior,
su vista independiente de la luz. Dice aquí entre paréntesis. Es independiente de la luz. Sí, Su vista es véase independiente de la luz. la ubicuidad, como San Antonio. Así es. Seguimos. Seguimos. Si estás cansada, me dices. No, se va a seguir. Ah, bueno, perfecto. Dale, Gise. 2:48. El espíritu ve las cosas tan claras como nosotros, más claras, pues su vista penetra lo que vosotros no podéis penetrar. Nada lo oscurece. 2:49. El espíritu percibe los sonidos, sí, y también percibe otros que vuestros sentidos obtusos no pueden percibir. 2:49a. La facultad de oír se encuentra en todo su ser como la facultad de ver. Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser. Cuando se encuentra revestido de un cuerpo material, dichas percepciones solo le llegan por conducto de los órganos, pero en el estado de libertad dejan de estar localizadas. 2:50. Dado que las percepciones son atributos del propio espíritu, ¿puede sustraerse a ellas? El espíritu solo ve y oye lo que quiere. Decimos esto en general y sobre todo en lo que atañe a los espíritus elevados, pues los imperfectos a menudo oyen y ven, a pesar suyo, lo que puede ser útil para su perfeccionamiento. 2:51. ¿Los espíritus son sensibles a la música? ¿Te refieres a vuestra música? ¿Qué es ella comparada a la música celestial con esa armonía de la cual nada en la tierra puede daros una idea? Aquella es a esta lo que el canto del salvaje es a la suave melodía. No obstante, los espíritus vulgares pueden experimentar cierto placer en escuchar vuestra música, porque todavía no les es dado comprender otra más sublime. La música tiene infinitos encantos para los espíritus debido a que sus cualidades sensitivas se hallan muy desarrolladas. Me refiero a la música celestial, que es lo más bello y delicado que la imaginación espiritual puede concebir. 2:52. ¿Los espíritus son sensibles a las bellezas de la naturaleza? Las bellezas naturales de los mundos son tan distintas que estamos lejos de conocerlas. Sí, los espíritus son sensibles a ellas conforme a su actitud para apreciarlas y comprenderlas. Para los espíritus elevados hay bellezas de conjunto ante las cuales se borran, por decirlo así, las de los detalles. 2:53. Los espíritus experimentan nuestras necesidades y padecimientos físicos. Los conocen porque los han sufrido, pero no los experimentan como vosotros, materialmente, pues son espíritus. Los espíritus sienten cansancio y necesidad de reposo. No pueden sentir cansancio del modo en que vosotros lo entendéis, y en consecuencia no tienen necesidad de vuestro descanso corporal, pues no poseen órganos cuyas energías tengan que ser respuestas. No obstante, el espíritu reposa en el sentido que no se halla en una inactividad constante, no actúa de una manera material. Su acción es completamente intelectual y su reposo completamente moral. Es decir, que hay momentos en que su pensamiento deja de estar activo y no se dirige hacia un objeto determinado. Se trata de un auténtico descanso, pero no es comparable con el del cuerpo. La especie de cansancio que los espíritus pueden experimentar se debe a su inferioridad, pues cuanto más elevados son, menos reposo necesitan. Cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de padecimiento experimenta? Angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. 2:56. ¿A qué se debe, pues, que algunos espíritus se hayan quejado de padecer frío o calor? Es un recuerdo de lo que han soportado durante la vida, a veces tan penoso como la realidad. Suele ser una comparación mediante la cual, a falta de otra mejor, expresan su situación.
Cuando se acuerdan de su cuerpo, experimentan una especie de impresión, como cuando alguien se quita el abrigo y un rato más tarde cree llevarlo aún. Muy bien. Bueno, todas son respuestas a preguntas que están como en ese mismo orden de ideas. Por eso, pues no creí adecuado detenernos, sino como darles como una visión general. Pues simplemente nosotros somos espíritus encarnados y nuestras percepciones y sensaciones se hacen a través del cuerpo, a excepción cuando estamos desdoblados conscientemente o cuando estamos con nuestro cuerpo descansando y es nuestra alma la que tiene esas percepciones. Entonces, durante el sueño nosotros, como espíritus encarnados, participamos de todas las percepciones y sensaciones que participaremos cuando hayamos partido de este plano material, ¿sí? Porque hay una libertad del alma. Entonces, ¿qué pasa cuando los seres humanos partimos, que se quita ese instrumento material, ese vestido material? Pues que nuestras percepciones son totales, no se hacen a través de órganos, sino que vemos con todo nuestro ser, oímos con todo nuestro ser, sentimos con todo nuestro ser, y por eso pues las sensaciones no están localizadas como cuando estamos encarnados. Hay cosas interesantes como el pasado, el futuro, que tienen los espíritus ciertas percepciones del pasado o del futuro de acuerdo a su grado evolutivo. Y en cuanto a los conocimientos también en cuanto a su grado evolutivo. Es decir, no por un espíritu se esté comunicando, esto especialmente para los medios, para las personas que naturalmente tienen la percepción de los espíritus, los ven, los escuchan, ¿verdad? No porque sea un espíritu sabe más que un ser humano, ¿verdad? Puede estar atrasado, puede ser ignorante y no porque me esté diciendo un espíritu tal cosa yo debo creerla. Además puede ser un espíritu atrasado que quiera confundirme o engañarme. Entonces, los espíritus son, la humanidad espiritual es como la humanidad encarnada. Hay buenos, malos, ignorantes, pseudosabios, o sea, personas que se creen saber lo que no saben. Hay unos que no son ni buenos ni malos, pero por no ser ni buenos ni malos ya están atrasados porque no se deciden al bien, no son espíritus buenos. En un planeta como la Tierra hay muchos espíritus atrasados, ¿ya? Y también hay espíritus elevados que se acercan a nosotros, nuestros guías, ya ellos pueden tener más percepciones, más conocimientos que los atrasados y que muchos hombres, ¿sí? Por ser espíritus elevados, como todos estos espíritus que han dado mensajes hermosos, como Juana de Ángelis, como Emmanuel, como Amelia Rodríguez, ¿verdad? Que nos han demostrado una sabiduría, un conocimiento elevado. Entonces, también es interesante lo que habla de la parte de Dios, bueno, Kardec en sus diferentes comunicaciones, lógicamente, muchas de ellas le preguntaba a espíritus que le decían que Dios no le permitía decir o hacer tal cosa. Entonces, Kardec preguntaba que si esa orden de no decir tal cosa o tal otra provenía directamente de Dios. Entonces, de Dios no puede provenir directamente a nosotros, espíritus todavía a un nivel evolutivo tan atrasados todavía. No puede venir una orden directa. La percepción de Dios se da ya en espíritus muy superiores, espíritus puros, ¿verdad? Que ya se compenetran con el pensamiento divino. Eso creo que también es esperanzador, ¿verdad? Que lo que nos dicen acá los espíritus, que en algún momento podemos entender y podemos percibir a Dios, pero todavía nos falta bastante, ¿sí? Todavía nos falta bastante para llegar a percibir a Dios. A medida que vamos evolucionando, nos vamos desmaterializando
y nos vamos acercando a Él y a comprenderlo mejor. Entonces, realmente todo es producto de la evolución, ¿verdad? No sé qué otra cosa quieran ustedes decir, agregar de este tema tan interesante de las percepciones de los espíritus. No necesitan luz, no necesitan luz, por eso, porque la luz la necesitamos nosotros, porque nuestro órgano visual, de los encarnados, necesita de la luz para poder activarse la visión. Los espíritus no necesitan esa luz, porque ellos perciben, tienen el sentido de la vista, es uno de sus atributos como espíritus, ¿sí? Dime, Flores. Aquí en la pregunta 256, que dice Sí. que a qué se debe que algunos espíritus se hayan quejando de padecer de frío y calor. Yo hace como 5 años estaba donde la hermana Casilda y ya íbamos a cerrar cuando Jairo Cepeda, que fue gerente de la Telefónica, se dio un mensaje de que él estaba sufriendo mucho, que me pedía a mí que se me acercaron de su familia y les dijera que no dejaran de orar por él porque él sufría mucho. Acuérdate que él se metió un tiro. Ajá. Sí. Eso me pasó. Sí, es por una analogía de los sufrimientos que ellos tenían acá en la tierra y asocian esas sensaciones de frío, de calor. Y bueno, cuando uno se suicida, ya sabemos que lo que se está quitando se está desprendiendo del cuerpo físico, pero el alma sigue apegada a ese cuerpo físico porque todavía no era la hora de su partida y tenía todavía mucho fluido vital en él, y ahí hay una especie de asimilación, ¿sí? de cercanía todavía, y en círculo y en circuito cerrado o en como un cassette sin fin, repite el momento de ese desenlace fatal, de ese suicidio, pues hasta que el ser pues se arrepienta, pase un periodo de desasimilación, de baja sintonía, por esa alteración, esa violación de esa ley de la vida, porque la vida hay que protegerla, hay que preservarla en lo posible. Entonces, pero para los suicidas también hay oportunidades cuando llega su momento. Los suicidas directos o los suicidas indirectos. Los suicidas indirectos, los que se acortan su vida a través de los diferentes vicios, también están recortando sus años de vida, y ellos también por un tiempo sufren unas situaciones de desasosiego, de ciertas aflicciones, pero para todos hay nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces esas son las percepciones que tienen a veces los espíritus de frío, de calor, de que están sintiendo otra vez los gusanos del cuerpo, la descomposición de su cuerpo. En el libro Nuestro Hogar hablan de un monstruo, El monstruo era su cuerpo físico, y él le parecía, al espíritu le parecía que era un monstruo que se le aparecía y era su cuerpo físico, porque él había pues recortado sus días aquí en la tierra. Entonces, bien, eso es interesante, ese tema de las percepciones de los espíritus. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestra fase final del día de hoy, que será la lectura del Evangelio. ¿Alguien quiere abrirlo? Las personas que no han participado, que quieran de pronto abrir el Evangelio en este momento. Hoy están muy tímidos o tímidas. A ver, Gisela va a leer el Evangelio. Vale. Entonces, hacemos nuevamente una elevación de pensamiento y pedimos especialmente al guía espiritual de Gisela,
para que inunde de vibraciones sus brazos, sus manos, para que ella pueda abrir el Evangelio en la página adecuada para ella, adecuada para todos nosotros, para completar esta escuela del Evangelio martes con Kardec, precisamente con la parte más importante para nosotros de este estudio, que es las enseñanzas de Jesús, explicadas por los espíritus superiores y por ese maestro Kardec ahí, que estuvo pues muy pendiente de que todas estas explicaciones se dieran de la mejor manera. Que así sea. Que así sea. Dale, Ise. Bueno, El orgullo y la humildad. Es el capítulo 7. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ajá. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:3. Instrucciones de los espíritus, el orgullo y la humildad. Vamos a hacer algo. Este evangelio, el orgullo y la humildad, nos salió hace poquito, no sé si fue el martes pasado. ¿Qué otra instrucción de los espíritus hay ahí? ¿O qué otro mensaje dentro del mismo orgullo y la humildad? Mira a ver si hay otro, hay Ok. varios. Mira, Sí. no tomes el primero, mira el segundo para ver. El segundo dice, misión del hombre inteligente en la tierra. La segunda, después del orgullo, de orgullo y humildad. A ver, Sí. ¿puedo decir algo? Sí, María Elena, claro que sí. No sé, pero no me parece conveniente que leyera otro, sino el mismo, porque es que algo está fallando. Sí, claro. Sí, pero entonces como ya ese estudio quedó... No, a ver, o sea, bueno, es mi punto de vista y, bueno, yo te lo digo porque tengo que decírtelo. Claro, está bien que me lo digas. Es una lectura... Puede haber salido la semana Estoy de pasada. acuerdo pero, contigo, María Elena, o porque sea, es que si el hay que Evangelio lo abrimos leerlo, al azar y es al azar algo que está se mal lee. y hay que leerlo. No es, porque si así fuera, imagínate, yo hago el Evangelio todos los días y si me sale 2 veces honrar padre y madre, quienes son mis hermanos, yo lo leo porque yo lo tengo que, algo necesito aprender de eso. Algo necesito Precisamente. aprender no solamente ella, porque el Evangelio lo está abriendo ella. Y no Sí, solamente María ella, Elena. sino el grupo. Bueno, María Perdóname, a Elena. ver, Sí, gracias. está bien, muy bien. Pero ese estudio ya ha sido leído y está grabado y lo podemos repasar, ¿verdad? Ya lo hicimos. Entonces vamos con el siguiente que tiene que ver, que es complementario con el orgullo y la humildad, porque no nos vamos a salir del capítulo. ¿Oíste? Entonces vamos a ese otro que sigue, misión del hombre inteligente en la tierra. Gise. Bueno, misión del Yo hombre pienso que no inteligente se en la debe ni tierra. interrumpir el Evangelio. No presumáis de lo que sabéis, porque ese saber tiene límites muy estrechos en el mundo en que habitas. Aún en la suposición de que poseáis una de las inteligencias más brillantes del globo, no tenéis ningún derecho de envaneceros por ello. Si Dios en sus designios os ha hecho nacer en un medio donde habéis podido desarrollar vuestra inteligencia, es porque desea que la empleáis para el bien de todos. Se trata de una misión que Dios os confía, al depositar en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podéis desarrollar por vuestra parte las inteligencias atrasadas y conducirlas hacia Él. La naturaleza de la herramienta no indica acaso el uso que debe hacerse de ella. La azada que el jardinero pone en las manos de su ayudante no le indica a este que debe cavar la tierra. ¿Qué diráis si ese ayudante, en lugar de trabajar, levantara la azada para herir a su patrón? Diráis que es horrible y que merece ser expulsado. Pues bien, no sucede lo mismo con aquel que se sirve de su inteligencia para destruir la idea de Dios y de la providencia entre sus hermanos. No levanta contra su patrón la azada que se le ha dado para carpir el terreno. ¿Tiene derecho al salario prometido?
no merece por el contrario ser expulsado del jardín, será expulsado, no lo dudéis, y cargará consigo existencias miserables, llenas de humillaciones, hasta que se incline ante aquel a quien le debe todo. La inteligencia es fecunda en méritos para el porvenir, pero con la condición de que se haga buen uso de ella. Si los hombres que la poseen se sirvieran de la inteligencia conforme a la voluntad de Dios, la labor de los espíritus que hacen progresar a la humanidad sería mucho más sencilla. Lamentablemente, muchos la convierten en un instrumento de orgullo y de perdición para sí mismo. El hombre abusa de su inteligencia tanto como de sus demás facultades, pese a que no le faltan lecciones que le advierten que una mano poderosa puede quitarle lo que ella misma le ha dado. Ferdinando, Espíritu Protector, Burdeos, 1862. Bueno, Gise, inicia con ese análisis tú. Correcto. Entonces, en esta segunda parte de este ítem del Evangelio, que es el orgullo y la humildad, aquí está hablando de la inteligencia del hombre, de la misión del hombre inteligente en la tierra. Y lo que nos está diciendo acá es que la inteligencia debe ser usada en favor de todas las demás personas, porque si no es usada, si Dios a uno le da un don de tener un conocimiento, de tener una inteligencia, cualquiera de ellas, porque puede ser cognitiva, puede ser emocional, puede ser espiritual, tiene que ser en favor de esos designios, tienen que ser en favor de las demás personas, porque si no, entonces allí no se practicaría la humildad, sino que más bien se vanagloriaría de su inteligencia si no la pone al servicio de las demás personas. Así Entonces, es. ese es el mensaje que nos está dando este ítem, que sería como lo contrario a la humildad, cuando una persona tiene un conocimiento. Exactamente. Sí, son dos instrucciones que tiene este capítulo que Kardec ha titulado Bienaventurados los pobres de espíritus. Uno es orgullo y humildad, que como decía hace poco se había leído, y este otro, misión del hombre inteligente de la tierra. Y como tú lo has captado bien, realmente la inteligencia nos las ha dado, pues Dios nos ha dado la oportunidad de que desarrollemos la inteligencia a través de nuestras diferentes reencarnaciones. Recordémonos que salimos de las manos del Creador simples e ignorantes, o sea, desprovistos de mayores cúmulos de inteligencia, solamente las que tuvimos, las experiencias que tuvimos durante las especies inferiores, reino mineral, reino vegetal, reino animal, ¿ya? Y entonces, a partir de ahí, empezamos la vida dentro de los seres humanos y empezamos a desarrollar nuestro libre albedrío, empezamos a necesitar desbravar la naturaleza para hacerla propicia para la habitación de seres humanos. Ya sabemos que los seres humanos pues nacemos sin mucha protección, nacemos sin piel, nacemos sin zapatos, entonces nos tenemos que proveer todo ese tipo de cosas, desarrollar vestiduras, desarrollar viviendas, porque no podemos vivir a la intemperie, los seres humanos como muchos animales lo pueden hacer. Entonces eso va desarrollando nuestra inteligencia, y la inteligencia que primero se desarrolla para las cosas materiales, luego se va desarrollando para las cosas espirituales, para la comprensión de Dios, de por qué estamos aquí, qué pasa con nosotros antes de esta encarnación, después de esta encarnación. Y así a medida Dios nos va dando diferentes explicaciones a través de sus diferentes enviados en las diferentes épocas de la humanidad, así como se le enseña a un párvulo primero ciertas cosas, después se le enseña al escolar, al del bachillerato, después al universitario se habla en otro lenguaje. Entonces también las enseñanzas de la parte material y de la parte espiritual, a medida que el hombre progresa, va también
progresando esa explicación. Entonces vemos cómo los 10 mandamientos de Moisés eran fuertes, eran impositivos, eran de la ley de Dios, provenían de Dios, pero eran no matar, no fornicar, es decir, prohibitivas, ¿verdad? Ya Jesús después vino con un mensaje diferente, de unas propuestas, también como algunas advertencias, también como el cielo, el infierno y todo ese tipo de cosas. No dejó de hacer ciertas imágenes fuertes en las personas, el lloro y el crujir de dientes. Hoy los espíritus, pues, sin quitarnos todas las prevenciones, porque quitarnos las prevenciones sería también desdibujar la realidad, porque en realidad los espíritus también vivimos momentos difíciles después de nuestra desencarnación. Los espíritus hay zonas umbralinas, hay zonas de tinieblas en el mundo espiritual para los espíritus con muchas responsabilidades, con muchos de pronto crímenes, con muchas situaciones negativas, pero también hay cosas positivas, hay lugares hermosos para aquellas almas que han cumplido con todos sus deberes. Pero lo interesante de esta lectura es eso que tú decías, que el que hayamos podido desarrollar la inteligencia ha hecho en hombres que se le ha exaltado el orgullo llegar digamos, al colmo de negar a Dios, su creador, que le ha dado todos los instrumentos para que evolucione, y sin embargo, cuando es inteligente, como pasa con muchos científicos, con muchos filósofos, que su pensamiento lo ha llevado al extremo, su inteligencia lo ha llevado al extremo, inteligencia entre comillas, a negar a Dios, ¿verdad? No se trata de todos los científicos, no se trata de todos los filósofos, porque muchos científicos y muchos filósofos, precisamente en la obra de la creación, han visto la mano de Dios, han visto la obra de Dios. Por ejemplo, como Einstein, que era una persona deísta, crédulo, como muchos hombres, muchos filósofos que han encontrado en la creación la explicación de la existencia de Dios. Bueno, muchos que abrazaron las propuestas religiosas también, como Santo Tomás de Aquino y muchos otros que demostraron mucho antes que el libro de los espíritus, por vía de filosofía, demostraron la existencia de Dios, la lógica de Dios, la lógica de creer en Dios, ¿verdad? Entonces, realmente es una lectura complementaria esta, y el mayor conocimiento que podemos tener los seres humanos es la divinidad, ¿sí? El hombre más sabio de la antigüedad, Sócrates, ese que reconocía que solo sabía lo que nada sabía, encontró también la divinidad en la naturaleza, ¿sí? Él decía que el universo era un gran, había sido creado por un gran daimon, por un gran espíritu, ¿verdad? Entonces, y que eso era el amor. A la misma conclusión llegó el evangelista Juan, diciendo Dios es amor. Entonces, realmente yo creo que por una atrofia de la inteligencia, algunos hombres han negado a Dios, como es el caso de Stephen Hawking, que no sabemos si por resentimiento, por esa enfermedad que él vivió, que le dejó paralizado, que solamente podía mover las pestañas, ¿sí? Hablaba a través de las pestañas, del movimiento de los párpados, y llegó a negar a Dios. No encontró a Dios en el universo, un gran físico cuando la mayoría de los físicos pues realmente eran deístas, creían en Dios. Entonces, es una alerta para todos nosotros, los que hemos podido desarrollar en algo nuestra inteligencia, pues que nos
nos inclinemos ante ese poder universal, ese ser superior, como lo define el espiritismo, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Eso, y además que nos sirve para mantener una fe fortalecida, una fe fuerte ante los embates que la vida necesariamente nos da por estar en un proceso evolutivo, por ser un planeta también en evolución. Entonces vivimos situaciones difíciles como las que está viviendo en este momento el planeta, y aún en esas situaciones difíciles debemos encontrar la divinidad, debemos encontrar, si Dios no es la causa, por lo menos ha permitido que se vivan ciertas situaciones, ¿verdad? Producto también de la ley de causa y efecto, de nuestras siembras anteriores, de lo que hemos hecho en vidas pasadas, y que hoy necesariamente debemos recoger esa siembra en una cosecha acorde a esa siembra, pero que en nada esto desecha la idea de un Dios amor, y en todas esas situaciones se está viendo también, y se van a ver las consecuencias y se van a ver las explicaciones de todas esas situaciones y aflicciones de las personas y de la humanidad en general. De todas estas situaciones vendrá una renovación, de todas estas situaciones vendrán grandes nuevas oportunidades para todos esos espíritus que están partiendo en masa. Para todos ellos también va a haber nuevas oportunidades en este planeta o en otros planetas también. ¿Alguien más quiere decirnos algo? A ver. Sí, María Elena. A ver, cabe recordar que no son dones que nos dan, son facultades para el servicio del bien, para ponerlas al servicio del bien. Cualquier facultad, ya sea la inteligencia, a todas nos las da, solo que algunos las desarrollan más que otros. En el caso de la doctrina, la mediunidad, la dan para trabajar por deudas que tenemos, pero no es un don. Porque nosotros, la verdad, que estamos aquí en el plano tierra, no somos merecedores de nada. Somos trabajadores, venimos a trabajar para pagar las deudas que tenemos pasadas. Así es a veces un préstamo. No son dones, son facultades. Sí, son préstamos que a veces nos hace la divinidad, porque con nuestras solas condiciones no alcanzamos a pagar todas esas cosas que tenemos, digamos, atrasadas en la contabilidad divina. Y entonces se nos abren esas posibilidades de la mediunidad para multiplicar el bien, como ha multiplicado el bien un Divaldo Pereira a través de tantos libros, de tantas obras de bien que ha hecho, o un Chico Xavier, que multiplicaron el bien porque supieron usar bien sus facultades, no se negaron a esa opción de servir, de ayudar a otras personas, y pues precisamente van a recoger ellos en esta encarnación y en la vida futura, en la vida espiritual, van a recoger todas esas disposiciones que tuvieron de servir. Así como más cercanamente nuestra querida Casilda, que ahorita recordamos. Entonces han sido trabajadores, han sido servidores de Dios a través de la mediunidad y a través de todas otras esas facultades, o la inteligencia desarrollada, como doña Ana Fuentes de Cardona, que también puso su inteligencia al servicio de los demás, y que hoy todavía sigue en el plano espiritual trabajando y sirviendo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algo más? Bueno, entonces, vamos, ¿sí?
Vamos entonces a entrar ya en nuestra oración. Entonces, yo empiezo. Si alguien quiere continuar, bien pueda. Vamos a dejar de